Hola chicos, buenos días. Ayer, cuando terminamos la sesión, les comenté que era recomendable que puedan ver este video, que es un video que se pregunta sobre qué programa estadístico aprender para econometría. Y eh, el que nos responde la pregunta es un econometrista conocido que se llama Nick y que es autor de un libro bastante conocido que se llama The Effect y dura 20 minutos, pero la parte que a mí me importaba era esta parte de Stata. Entonces, vamos a comentar un poquito, no vamos a ver el video, sino vamos a comentar un poquito lo que él trató de discutir acá. Resulta que en economía es importante conocer algún programa estadístico, cualquiera, pero depende de qué tipo de trabajo o qué área de especialización uno va a elegir en su vida profesional. Existen un montón de programas. Los más conocidos son Stata, R, Python, MATLAB, Julia. Todos ellos son programas que sirven básicamente para poder manipular bases de datos que no se podría manipular fácilmente en Excel o en algún programa más sencillo. Excel es una excelente herramienta que en realidad todos deberíamos conocer, independientemente de si vamos a aprender esta ATR, Python, cualquiera. Excel es una herramienta que sí o sí todos deberíamos aprender porque al ser de uso extendido entre todas las carreras, es de mucha utilidad para poder trabajar eh, con las demás especialidades, con las personas de otras carreras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si voy a trabajar en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, voy a trabajar con antropólogos, sociólogos, politólogos, administradores, un montón de gente que probablemente no sabe Stata, ni Python, ni R. Entonces, con ellos voy a tener que trabajar, quizás compartir información en Excel. Excel es entonces un programa para manipular datos, para almacenar y manipular datos universal entre diferentes carreras y por eso es que todos deberíamos saberlo, al menos a un nivel más o menos intermedio. Por ese lado, creo que ustedes sí deberían darle un poquito de tiempo a aprender Excel. Sé que ahora muchos colegios ya enseñan, ya está dentro de su plan de estudios y muchos que llegan a la universidad ya saben bastante bien Excel, pero igual en otros colegios y en otras realidades no es así, así que sería bueno que puedan aprender un poco por ese lado. En ese curso también vamos a eh, hacer algunas cositas en Excel, sobre todo porque vamos a necesitar importar, exportar bases de datos a ese formato, o porque en ocasiones es más fácil, más rápido y más eficiente hacer algunas cosas en Excel que en Stata. Si quiero hacer un gráfico sumamente rápido, probablemente es más fácil hacerlo en, en Excel que en Stata. Si quiero compartir un gráfico editable, es decir, que se pueda cambiar sus características como el título, los colores, con mayor facilidad y rapidez, probablemente lo voy a hacer en Excel y no en Stat. Entonces, Excel sí es necesario para todos. Sin embargo, Excel tiene sus limitaciones, sobre todo en análisis, primero en manipulación de bases de datos grandes, eh, en bases de datos con con variables categóricas, con variables texto y también en el tema del análisis. ¿Por qué? Porque la economía tiene esa parte que es econometría y hacer econometría eh, en Excel es bastante limitado, inclusive la econometría más básica. Por eso es que utilizamos algún programa estadístico. Eh, las cosas que se hacen en Stata se pueden hacer en R, se pueden hacer en Python, gran parte se puede hacer en MATLAB, se puede hacer en Julia, en muchos programas. Pero ¿por qué elegimos Stata? Elegimos Stata porque
es de uso extendido en microeconomía a nivel mundial. Si bien es cierto, Stata es un programa que cuesta porque hay que pagar una tarifa cada cierto tiempo. eh, los economistas alrededor del mundo se han acostumbrado desde hace bastantes décadas a utilizar Stata y por eso es que es el más conocido, al menos dentro del mundo de la microeconomía. Si nosotros vamos a las revistas de economía más conocidas como Econométrica, American Economic Review, vamos a encontrar que la mayoría de autores de los papers en esas revistas utilizan Stata. En menor medida utilizan otros programas, por ejemplo R, y muy pocos utilizan Python. En otras áreas de estudio quizás es al revés. Eh, en sociología, en antropología, en ciencias políticas, por ejemplo, utilizan más SPSS, que es un programa también estadístico, y casi el 80% está en SPSS en esas áreas de estudio, y muy poco en Stata y muy poco en los demás como R y Python. Pero en economía, la gran parte de estudios, de investigaciones se hacen en Stata. Hoy en día sé que R, Python están ganando bastante espacio. Es claro de que la mayoría de empresas, y no tanto en el sector académico, pero la mayoría de empresas prefiere utilizar R o Python porque son programas de uso libre. No hay que pagar para utilizar R ni para utilizar Python, y por eso es que en especial las empresas utilizan o prefieren utilizar R o Python. Por ese lado, la ventaja de R y Python es que es gratis. ¿Qué más? Mm, entonces, ¿por qué elegir Stata frente a R o Python que son gratis? Resulta que si bien es cierto, R y Python son gratis, tienen también sus desventajas. Por un lado, R, al ser un programa colaborativo, R es un programa donde uno puede aportar fácilmente código, comandos, puede proponer mejoras a R. Tiene el problema de que al estar en constante cambio, a veces eh, muchas funciones quedan en desuso y ya no se pueden usar con facilidad en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo utilizaba en R un comando, y ese comando dentro de unos meses ya no se podía usar porque había sufrido un montón de modificaciones y ya no se podía usar, había que actualizar, había que cargar de vuelta un nuevo paquete, era más complicado. En el caso de Python, Python es un programa que no ha sido creado especialmente para economía, sino es un programa de programación general que se puede utilizar para crear páginas web, que se puede utilizar para hacer modificaciones informáticas. Es un programa mucho más general que se puede acoplar a usos de economía y a usos de investigación, pero que al ser muy general ya necesita un tipo de aprendizaje más, eh, más de informática que de conocimiento de economía. Y por ese lado, quizás no vale la pena invertir tanto tiempo en aprender Python, porque si tu necesidad solamente es utilizarlo para economía, ya es como una herramienta demasiado sofisticada para solamente hacer investigación. Sin embargo, Python es bastante atractivo porque se pueden implementar cuestiones más novedosas, más de frontera, y por ese lado quizás ustedes pueden aprenderlo. La diferencia, bueno, no la diferencia, pero el común denominador entre todos los programas estadísticos es que todos ellos son lenguajes. Stata utiliza un lenguaje, R utiliza su lenguaje, Python utiliza su lenguaje, y cuando uno aprende un lenguaje, ¿no? Por ejemplo, cuando uno aprende inglés, se le hace mucho más fácil luego aprender otros idiomas, ¿no?
cuando uno aprende francés, luego se le hace bastante fácil aprender italiano, aprender portugués, porque son lenguajes que comparten estructuras, comparten algún tipo de sintaxis, ¿no? Todas, por ejemplo, francés, italiano, todos son lenguajes latinos, lenguas latinas, que nacen de una raíz común. Entonces, si yo aprendo un idioma, se me hace más fácil aprender el resto de idiomas. Igual sucede con los lenguajes de programación. Si yo aprendo Stata, probablemente luego se me va a hacer mucho más fácil aprender SPSS, aprender R. Si yo aprendo Python, probablemente luego se me va a hacer fácil aprender Stata o aprender R. Entonces, una recomendación que siempre se hace es empezar por un programa estadístico, aprenderlo bastante bien y luego recién migrar a otro programa estadístico que uno necesite. Si uno se pone a aprender dos programas, tres programas a la vez, probablemente va a ser demasiada información y va a confundir las cosas. Mejor es aprender uno solo y luego con esa base, con esa estructura de aprender un lenguaje, puede aprender fácilmente los demás. En el caso, en mi caso, por ejemplo, yo aprendí eh, Stata inicialmente en un curso hace bastantes años en un intercambio y después no llevé ningún curso formal de R o Python o SPSS, no, solamente los aprendí en la práctica. Por ejemplo, aprendí SPSS porque en algún momento tuve que presentar un informe para un ministerio y ese ministerio no aceptaba informes en el Stata, solamente aceptaba informes en SPSS. Entonces tuve que pasar todo mi código de Stata a código SPSS. No conocía SPSS, pero en ese ejercicio de ir traduciendo del idioma Stata al idioma SPSS, me di cuenta que era muy similar y lo aprendí sumamente rápido. Igual, nunca llevé un curso de R formalmente, pero en un momento me dijeron que hacer gráficos en Stata no era muy atractivo, como les conté en la clase anterior. Entonces me pidieron hacer los gráficos de una investigación en R, ¿no? Hacer toda la manipulación, estimación en Stata, pero solamente los gráficos, hacerlos en R. Entonces, en en ese ejercicio de tratar de buscar cómo replicar mis gráficos que había hecho en Stata y pasarlo a R, me di cuenta de que era muy similar, solamente que había que cambiar algún tipo de estructura, algún tipo de traducir, ¿no? Traducir las palabras o traducir los comandos. Y eh, por eso es que todos los lenguajes comparten su estructura, entonces no hay que tenerle mucho miedo a aprender diferentes programas estadísticos. Sin embargo, tampoco la idea es que se aprendan cuatro, cinco, seis programas estadísticos, porque en realidad en su vida profesional no van a utilizar todos. A lo mucho van a utilizar uno o dos. ¿Cuál van a utilizar? Depende de cuál va a ser su especialización finalmente. Ejemplo, si ustedes quieren trabajar en el PCR, supongamos, lo más probable es que van a utilizar MATLAB y Excel con mucha frecuencia. Excel frecuentemente, y si están en algún tipo de área de modelamiento del BCR, van a utilizar MATLAB. No van a utilizar eViews, no van a utilizar Stata, no van a utilizar Python, ¿no? Quizás algo de R por ahí en algún área del BCR, pero nada más. Entonces, si se van a poder aprender, no sé, Python, se van a poder aprender SPSS y eventualmente terminan trabajando en el BCR, no van a utilizar esa información que han aprendido nunca. Si van a trabajar en algún tema de microeconomía, supongamos una consultora en temas de microeconomía, no van a utilizar nunca MATLAB. Van a utilizar probablemente R, probablemente Stata, pero nunca van a utilizar MATLAB, probablemente tampoco utilizan Python nunca. Entonces, si se pueden aprender esos lenguajes, lo van a disfrutar al aprender, pero no lo van a utilizar.
Si se van, no sé, a trabajar en el Consejo Fiscal, van a utilizar un montón de IBIOS, pero probablemente nunca utilicen MATLAB o nunca van a utilizar Stata o SPSS. Entonces, depende de qué área se vayan a trabajar, eh, van a utilizar un programa específico, ¿no? Por ejemplo, acá su compañera me pregunta SQL. SQL no es un programa tanto para economistas, es un programa más para ingenieros informáticos que utilizan bases de datos más administrativas, más de recojo de información general, no tanto económica, que también se utiliza en economía, pero más para aquellos que se van a sectores financieros o algún tipo de empresas que necesiten manipular bases de datos grandes como inventarios, como listas de precios, ese tipo de datos los utilizan los que trabajan en empresas grandes, en almacenes grandes, no sé, se me ocurre un supermercado que tiene un montón de cadenas, o un banco, o una financiera, algo así. Pues también sirve SQL. Igual es un programa que es muy parecido en estructura con, con Python, creo. Entonces, sirve, pero específicamente para algunas áreas de ejercicio profesional, no para todas. En el caso de este curso, y también, bueno, bueno, acá Daniela me pregunta en el sector financiero empresarial. Siendo sinceros, en el sector empresarial es básicamente Excel, pero Excel avanzado, ¿no? No Excel eh, básico. Cuando me refiero a Excel avanzado, me refiero a hacer macros, a hacer informes dinámicos, tablas dinámicas y también conectarlo con Power BI, ¿no? Ahora últimamente se ha vuelto muy conocido Power BI, que es un programa que sirve para presentar información en base a bases de datos grandes, ¿no? Por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se está elaborando un Power BI de ollas comunes. ¿Por qué? Ollas comunes, ustedes conocen que es esta iniciativa que nace de los grupos de las poblaciones para poder generar almuerzos, alimentos diarios, y esas ollas comunes reciben un poquito de financiamiento de parte del Estado y también reciben financiamiento privado, donaciones y todo eso, pero reciben parte de financiamiento del Estado. Entonces hay un registro que llega al MIDIS todos los días, ¿no? Todos los días llegan los registros al MIDIS de cuánta gente está consumiendo eh, los alimentos de ollas comunes, cuánto se está gastando en el financiamiento de las ollas comunes, cuántas ollas comunes se están creando, se están desactivando, cuántas ollas comunes están cambiando de junta directiva. Entonces llega un montón de información todos los días a, al MIDIS sobre la dinámica y el funcionamiento de ollas comunes. Entonces, todo eso son un montón de Excels que llegan eh, al ministerio. Y lo que hace Power BI es centraliza toda esa información, eh, la pone en una sola base de datos y te bota resultados a tiempo real, ¿no? Entonces te sale un grafiquito de cuántos beneficiarios hay diariamente, de cuántas ollas comunes hay activas, ¿no? Y se va actualizando esos gráficos, esas tablas se van actualizando solitas mientras vas agregando esa información que llega diariamente, ¿no? Pues, por ejemplo, Excel con Power BI se está volviendo bastante recurrente en las empresas y en algunas partes del Estado, pero eso, por ejemplo, lo manejan en el ministerio con ingenieros informáticos, ¿no?
Los economistas más están para proponer qué información, qué indicadores calcular, pero la implementación en sí eh, lo hacen ingenieros informáticos. Pero en consultoras, por ejemplo, Macroconsul, Apoyo, sí hay algunas áreas, sobre todo las de consultoría empresarial, que piden que los economistas sepan algo de Power BI. Se ha puesto de moda. Inclusive el Departamento de Economía, bueno, las facultades sociales de la universidad está pensando abrir un laboratorio de Power BI eventualmente, en un tiempo. Así que es posible que se abra un laboratorio quizás en un año de Power BI. Eso quizás para los que se van a empresarial. Y también Stata se utiliza bastante en algunas empresas, pero no tanto en el sector financiero. En el sector financiero es más Excel, SQL y no nada más, a menos que te vayas a algún área de estudios económicos dentro de un banco. Las áreas de estudios económicos dentro de bancos sí utilizan Stata o R por ahí, ¿no? Tomen en cuenta que en el sector financiero y empresarial no hay mucha investigación. Lo que hay más es procesos diarios, hacer procesos que se repiten diariamente eh, y hay muy poca investigación. Por eso es que programas estadísticos en sí no se utilizan muchos. Los programas estadísticos se utilizan más para investigación, más para análisis eh, de datos y no tanto para el proceso diario de funcionamiento de empresas. Sin embargo, en su formación de economistas deben hacer investigación, aunque en el futuro profesional no vayan a hacer investigación. Yo sé que gran parte de ustedes no va a dedicarse a la investigación, pero un requisito para egresar de la carrera es hacer una investigación que es su tesis, ¿no? Y por eso es por eso que se proponen estos laboratorios como manejo de base de datos, como econometría con Stata, con R, con Python, para ayudarlos principalmente y en el corto plazo con sus tesis, que es un trabajo de investigación, y para esa investigación tienen que manipular bases de datos, ¿no? No está de más, de todas formas, que traten de conversar con egresados que estén en las áreas que ustedes quieran para ver qué se está utilizando en esas áreas, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy desligado un poquito del sector financiero y no conozco a muchos compañeros que se hayan especializado en el sector financiero, así que no sé mucho sobre qué están utilizando ahí frecuentemente. Entonces traten de conversar con alguien que trabaje ahí para que les indique qué programa pueden utilizar, ¿no? Aunque ahora recuerdo que Bloomberg sí es una buena herramienta para el sector financiero, ¿no? Y en la universidad tenemos este laboratorio de Bloomberg que es muy bueno, así que también aprovechen eso. Ok. ¿Hasta hay alguna pregunta, chicos? Ya, chicos, ¿qué más? A ver, por otro lado, en los últimos años se ha puesto de moda el uso de bases de datos grandes, gigantes. Por ejemplo, lo que se conoce como Big Data, ¿no? Big Data se refiere a información que se extrae por ejemplo, de Internet. Puedo sacar información de las compras que hacen las personas o las búsquedas que hacen las personas en Internet todos los días, ¿no? Puedo descargar qué tipo, qué tipo de búsquedas hacen las personas en Internet todos los días y con eso hacer un análisis para predecir el comportamiento del consumidor. Big Data. Puedo descargar
información de las interacciones de Twitter, las interacciones de Instagram, de cualquier red social, y con eso hacer análisis sobre las personas, ¿no? Eso se llama Big Data, información así súper grande que uno puede analizar. Usualmente cuando son esa información súper grande, lo que uno trata de utilizar son programas como R o como Python, porque te permiten manipular con mayor facilidad esa información que es gigante. Sin embargo, Stata también puede manipular información grande, aunque Stata ha sido diseñado para manipular encuestas y censos y no tanto bases de datos de Big Data. Las encuestas normalmente no superan las 100.000 observaciones, ¿no? Por ejemplo, en el Perú se encuestan a 35.000 hogares. Eso, considerando que no se puede haber 4 personas por hogar, eso serían, no sé, 140.000 personas en la encuesta nacional de hogares. Eh, es grande, 140.000 es un montón. Entonces, eso es una encuesta, ¿no? Una encuesta nacional. El censo del Perú, sabemos que en el último censo, que fue en el 2017, éramos 31, 32 millones de personas, entonces es una base de datos de más o menos 32 millones de personas. Entonces, Stata está diseñado más o menos para ese tipo de información. 32 millones de observaciones, un poquito más, pero no tanto para bases de datos de Big Data. Se puede, sí, pero no está diseñado para eso y probablemente se cuelgue o probablemente uno tenga que partir la base de datos en segmentos para que se procese más rápido. Por otro lado, en los últimos años se ha puesto de moda el uso de métodos de Machine Learning, eh, que seguro han visto en QLab. En QLab se está enseñando métodos de Machine Learning. Stata, si bien es cierto, es un programa que se ha especializado en análisis econométrico general. En la última versión, 2018, ya tiene implementado herramientas de Machine Learning. Hasta hace quizás 2 años, 3 años, eh, Machine Learning se podía hacer solamente con Python o con R. Hoy en día se puede hacer todo eso con Stata, no, tranquilamente, así que también pueden aplicar ello. Entonces, Stata tiene casi todo. Entonces, dicho eso, vayamos a Stata. ¿Qué es Stata? Stata es un programa estadístico creado por Stata Corp. Acá ustedes ven que cuando uno abre Stata dice Stata Corp. Entonces, es un programa que ha sido implementado por una empresa y esta empresa va a cobrar eventualmente su uso y ha sido creado en general para manipular bases de datos de encuestas, censos, bases administrativas que no sean excesivamente grandes y que su manipulación requiera eventualmente para realizar tablas, gráficos, análisis econométrico y análisis estadístico en general. Si bien es cierto, Stata no ha sido creado en específico para economía, ha sido creada en realidad para ciencias de datos en general, se ha puesto, se ha posicionado como el programa preferido en los economistas porque se acopla bastante bien a las necesidades de un economista. ¿Por qué? Los economistas en el mundo normalmente an- analizan encuestas, censos, bases administrativas que son de tamaño mediano. Otras carreras utilizan bases de datos más chiquitas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre los sociólogos. Los sociólogos utilizan bases de datos chiquitas. Ellos hacen observaciones de poblaciones, en poblaciones pequeñas, hacen seguimiento de grupos poblacionales que pueden estar compuestos por 10, 100, 1000 personas pequeños, ¿no? Entonces, la base de datos de los sociólogos, los politólogos son chiquitas. Y Stata, si bien es cierto, puede eh, fácilmente manipular esos datos de 1000 observaciones y hacer análisis simple de econometría para estas áreas de estudio.
En realidad es una herramienta muy grande para eso. Entonces los sociólogos, politólogos, antropólogos prefieren utilizar SPSS porque se acopla más fácilmente a sus necesidades, ¿no? Si ustedes en algún momento trabajan con politólogos, sociólogos, antropólogos, se van a dar cuenta que ellos también utilizan estadística aplicada y utilizan algo de econometría, pero lo utilizan a un nivel diferente que lo que hace un economista, ¿no? Ellos usualmente lo que hacen son análisis de varianzas, hacen regresiones simples, pero no aplican métodos más complejos. Entonces, para ellos utilizar Stata quizás es eh, una herramienta demasiado compleja para lo que ellos en realidad necesitan. Por eso es que se van a otro programa más simple que es SPSS. En el caso de los economistas, Stata tiene exactamente las herramientas que necesita un economista. No en exceso, pero tiene lo suficiente. Por eso es que se pone de moda y es bastante fácil de utilizar. Entonces, veamos las partes de esta máscara de Stata, ¿no? Cuando yo abro Stata, me da esta máscara, ¿no? Cuando uno dice la máscara de Stata, se refiere a esta ventana que se abre. En realidad, Stata es mucho más, ¿no? Detrás de esa máscara hay un montón de funcionalidades, un montón de, de archivos, de carpetas que vamos a ver en un rato. Entonces, veamos las partes. Voy a estar acá marcando en colores. Como la mayoría de programas, acá arriba tenemos la barra de herramientas. La barra de herramientas está compuesta básicamente por estas pestañas que son típicas en cualquier programa. En Word, en Excel, siempre está archivo y edición, ¿no? ¿Qué aparece en archivo? En archivo me aparece abrir eh, archivos que ya estén guardados en mi computadora, abrir algún conjunto o subconjunto de datos, ver algún tipo de página web que quiera importar. Acá me dice ejecutar archivo do. En un rato vamos a ver qué es un archivo do. Me permite importar archivos de Excel, importar archivos de CSV, que son formatos texto, importar archivos SPSS. Todo eso vamos a ver en las siguientes sesiones. También me permite exportar mi base de datos a diferentes formatos, imprimir los resultados que estoy viendo en la pantalla. En edición me permite copiar, pegar, seleccionar, buscar palabras específicas en Stata. Entonces, estos dos aparecen en cualquier programa, en Excel, en Word, cualquiera. Además de eso, acá hay otras pestañas que sí son específicas de Stata. Por ejemplo, esa pestaña que es Datos, pestaña Gráficos, pestaña Estadísticos, que vamos a revisar en un rato. Acá simplemente me dice que es las cosas que puedo hacer con datos gráficos y estadísticos. Acá está vacío porque no tengo nada cargado. En ventana, ¿qué es esto? En ventana me dice las partes que tiene mi máscara de Stata. Acá me dice comando. ¿Cuál es la parte comando? Acá abajo ustedes ven esta subventana. Todo esto es comando. Si, a ver, vamos a control. Pues cuando hago clic acá, lo que está haciendo es llamar a esa ventana, activar esa ventana que dice comando. Este que dice resultado se refiere a esta parte de acá. Toda esta parte que dice Stata se refiere a resultados. Historia se refiere a esta ventana de acá a la izquierda. Variables se refiere a esta
cajita de acá. Propiedades se refiere a esta cajita de acá, que en un rato vamos a detallar. Gráficos, cuando yo creo un gráfico, se va a abrir una ventana aparte. Por eso está vacío, porque no he creado ningún gráfico todavía. En visor, cuando yo tengo guardado un código, puedo abrirlo en una ventana aparte. Editor de datos es una hoja en blanco donde, donde puedo modificar o importar mis bases de datos. Editor de do es una hoja en blanco donde yo puedo poner mi código. Y manejador de variables, que simplemente es una ventana donde yo puedo cambiar de formato, cambiar de estructura a mis variables. Todo esto vamos a ver en un rato. Y acá ayuda que me da cuáles son los lugares donde yo puedo hacer consultas sobre Stata. Por ejemplo, si no sé para qué sirve un comando, puedo ir acá en alguno de estos para consultarlo. Dentro de esto está la revista de Stata, están los manuales de Stata, están los foros de Stata, está cualquier tipo de ayuda que yo pueda encontrar en Internet o en los archivos de Stata para conocer para qué sirven las funcionalidades de Stata. Acá tenemos la ventana o el botón que dice abrir, que sirve básicamente para abrir algún archivo de Stata que esté ya preguardado. Acá está este icono que ya conocemos, que es para guardar eh, la sesión o guardar los resultados, imprimir, en el caso que quiera imprimir algún resultado. Este es la opción de lock. Acá dice comenzar, cerrar, suspender, recomenzar, lock. ¿Qué es un lock? Vamos a ver en un rato. Solamente quiero que sepan que esta ventanita, que es un cuadernito, es una bitácora en realidad. Una bitácora es como un bloc de notas. Para acceder a ese bloc de notas, utilizo ese botón. Este visor es para leer esa bitácora. Acá está para abrir un nuevo do file. Vamos a ver qué es un do file en un rato. Acá una, aparece una pantalla de Excel, ¿no? Hay celdas acá. Hay celdas como una tablita y un lápiz. Acá igualito hay celdas, una tablita con una lupa. Ambos sirven para abrir la base de datos o ver la base de datos. En el caso de este lápiz se refiere a que quiero abrir la base de datos y poder modificarla. Y este se refiere a que quiero abrir la base de datos, pero sin la posibilidad de editarla ni modificarla. Solamente quiero ver la base de datos. Y el manejador de variables que simplemente me abre una ventana donde puedo ver la lista de variables, puedo saber su formato, puedo saber cuántas observaciones hay en cada variable. Yo sé que todo está quedando un poquito etéreo, pero vamos a ir poco a poco. Sigamos las partes de esta máscara de Stata. Como les mencioné hace un rato, esta parte de acá es la ventana de resultados. En esa ventana de resultados se va a mostrar o se va a imprimir todas todos aquellos resultados que se deriven de las órdenes que yo le dé a Stata. Por ejemplo, si yo le pido a Stata hacer una tabla, la tabla se va a imprimir o se va a mostrar acá. Si le pido a Stata que sume eh, dos valores, el resultado va a aparecer acá. Si yo le pido a Stata de que me haga una regresión, me va a salir acá. Todos los resultados van a salir acá. Solamente los resultados que son gráficos o que son mapas, cualquier cosa de tipo gráfico, no va a salir en esta pantalla, va a salir en una ventana aparte. ¿Por qué? Porque los gráficos necesitan otro tipo de trato, porque el gráfico eventualmente lo puedo guardar o lo puedo editar
de forma aparte. Entonces, por eso es que los gráficos mapas van a salir, van a ser resultados que van a salir en una ventana aparte. Pero los demás resultados, tablas, regresiones, sumas, multiplicaciones, análisis estadístico, todo lo demás va a salir en esta parte de acá, que es la ventana de resultados. Luego, en esta parte de acá, que se llama la historia o el historial, es una ventana donde van a aparecer líneas rojas y líneas negras. Es decir, van a aparecer cuando yo le ordene algo a Stata y esa orden se pueda cumplir, va a salir una línea en color negro. Cuando yo le diga, cuando yo le ordene algo a Stata y eso no se pueda realizar, se va a generar un error y va a salir en color rojo. Entonces, ese historial me permite saber si lo que le estoy ordenando a Stata se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Por ejemplo, vamos a cerrar un ratito esto. Acá abajito donde dice comando voy a poner display, que se refiere mostrar o imprimir. Le voy a decir que multiplique 2 por 2, ¿no? Display 2 por 2. Y acá me sale que es 4, ¿no? El resultado me sale en la ventana de resultados, 4. Y acá en la ventana de historial, en la ventana de la historia, me va a salir una línea en color negro. ¿Por qué? Porque lo que le he ordenado a Stata se puede cumplir. Ahora probemos ponerle display 2 por H. 2 por H me dice que no se puede hacer porque H no existe, no es un valor numérico. Y acá en la ventana de resultados me sale el error que dice que no, H no se puede hallar, no existe H. Y acá en la ventana de la historia, el historial, me aparece una línea en color rojo, que se refiere a que no se puede cumplir lo que le estoy ordenando. ¿Para qué más sirve esta ventana de historia? Para poder repetir lo que le he ordenado antes a Stata, ¿no? Por ejemplo, quiero volver a multiplicar 2 por 2. Entonces, hago doble clic acá y lo vuelve a hacer. No tengo que volver a escribir todo el comando, sino si ya lo tengo acá, lo puedo utilizar haciendo doble clic eh, y nada más. Entonces, para eso es esta ventana historial, para identificar eh, si se está cumpliendo, si se puede cumplir las órdenes que le estoy dando a Stata y para poder volver a hacer la acción fácilmente. Sigamos. Luego está acá la ventana comando, que ya han visto que sirve simplemente para escribir la orden que le quiero dar a Stata, ¿no? En este caso, la orden que le di fue que muestre cuánto es 2 por 2. Entonces ahí voy a poder escribir cualquier orden que yo quiera darle a Stata. Si quiero hacer un gráfico, puedo escribir ahí el comando de hacer gráficos y las indicaciones. Si quiero hacer una regresión, lo voy a poner ahí. Si quiero hacer un análisis de varianza, lo pongo ahí. Si quiero hacer un mapa, voy a poner ahí la orden para hacer eh, el mapa. Entonces, para eso es esta ventanita que dice comando, para poner la orden utilizando un comando y las especificaciones del comando. ¿Qué más? Acá tenemos esta ventana que voy a ponerla en azul, que se llama la ventana de variables. ¿Por qué se llama ventana de variables? Porque ahí va a aparecer el nombre
y la descripción y el formato de las variables que componen mi base de datos. Ahorita no hay una base de datos cargada, no he abierto una base de datos, pero cuando abra alguna base de datos, me va, en esa ventana azul, que está en azul, me va a hacer una lista de todas las variables con su descripción y con su formato. ¿A qué me refiero con descripción y formato? Las variables normalmente se guardan con nombres cortos, pero esos nombres cortos, eh, ese nombre corto es corto para que sea fácil manipular, pero ese nombrecito no permite conocer toda la composición o toda la definición de la variable, así que hay una descripción más extensa. Por ejemplo, si yo tengo una variable que, que es el ingreso per cápita mensual de las personas en su actividad laboral principal, eso es un nombre muy extenso, ¿no? Es el ingreso per cápita mensual que recibe cada persona eh, en su trabajo principal. Es muy largo. Para ponerle el nombre a esa variable, le puedo poner simplemente ingreso. Ya está, chiquito, una palabra, ingreso. Entonces la variable se va a llamar, el nombre va a ser ingreso. Aparte le voy a poner al costado su descripción extensa, ¿no? Que sería ingreso, per cápita, laboral. Y también va a aparecer el formato. ¿A qué se refiere el formato? A saber si la variable es de tipo numérico, es de tipo texto, es una categórica. Dentro de cada uno de ellos también puede haber especificaciones. Por ejemplo, puede ser una numérica, que es un entero o es un decimal. Si es decimal, puede tener un decimal, dos decimales. Si es fracción, ¿qué tipo de fracción es? Si es quizás una variable que está en formato texto, ¿qué tamaño tiene el texto? Si una variable categórica, ¿cuántas categorías tiene? ¿Es binaria o tiene muchas más categorías? Entonces, eso también va a aparecer en esa ventana. O sea, aparece básicamente el nombre de la variable, la descripción de la variable y el formato de la variable. Y acá abajo hay otra ventana que se llama propiedades. Esa ventana de propiedades se divide en dos. Se divide en una parte que dice solamente variables y otra parte que dice datos. La parte que dice datos se refiere a la composición general de mi base de datos. Es decir, cuántas variables hay y cuántas observaciones hay. Normalmente, cuando uno trabaja en Excel, el Excel tiene filas, que es uno 2 3 4, ¿no? Hasta cualquier número. Y tiene columnas que es A, B, C, D, así sucesivamente. Esas columnas, que es A, B, C, se refieren a los nombres de las variables, a cada variable, ¿no? Variable A, variable B, variable C. Y las filas se refiere a las observaciones. Persona uno, persona 2, persona 3, o familia uno, familia 2, o país uno, país 2, país 3, así. Entonces, a eso se refiere esta parte que he puesto, que estoy señalando acá. Ahí va a aparecer esa información. ¿Cuántas variables hay? Es decir, ¿cuántas columnas hay en mi base de datos? ¿Cuántas observaciones hay? Es decir, ¿cuántas filas hay en mi base de datos? Y aparte de eso, también aparece cómo se llama la base de datos y qué tamaño tiene, ¿no? Mi base de datos pesa 1 GB o pesa medio gigabyte, no sé. Esa información general de la base de datos está ahí. Y acá en variables está la información de cada variable. Cuando yo selecciono una variable, me va a decir, esa variable tiene el nombre tal, tiene la etiqueta tal, es de tipo tal, tiene el formato tal,
y tiene ciertas características. Entonces, básicamente esas son las partes de esta máscara de Stata. Acá está la barra de herramientas, ya hemos visto. Acá está el historial. Acá está la ventana de resultados, la ventana de comando, la ventana de, de variables y acá la ventana de propiedades. Eso es básicamente la máscara de Stata. ¿Qué más? Lo siguiente. ¿Qué sucede con esta ventana de comando? Cuando yo utilicé hace un rato esta ventana de comando para escribir esta orden, display 2x2, vamos a volver a utilizar. Vamos a poner display 5000 elevado a la 5, ¿no? Acá está, me sale. Es 3.125 por 10 a la 28. Acá también pongo display, no sé, 5 más 7, no sé. Entonces, ahí le doy dando órdenes a Stata. ¿Cuál es el inconveniente o la dificultad o la limitación que tiene el uso de esta ventana de comandos? La dificultad es que yo tengo que escribir orden por orden. Cada orden la tengo que escribir uno por uno. Entonces, si quiero escribir, haz una regresión de la variable X contra la variable Y, la escribo y pongo Enter. Luego quiero hacer un gráfico y voy a poner graph, haz un gráfico de formato de dos ejes con ciertas características. Pongo Enter. Luego quiero hacer, no sé, una tablita de frecuencias de tales variables y tengo que poner Enter. Entonces, eso es un poquito inconveniente porque pierdo tiempo escribiendo línea por línea, poniendo Enter. Y cuando yo quiero replicar esa sesión, quiero replicar lo que estoy haciendo, tengo que volver a escribir cada línea una y otra vez. Entonces, utilizar esta ventana no me permite replicar lo que estoy haciendo en el futuro. Y replicar lo que estoy haciendo es importante. ¿Por qué? Cuando ustedes van a hacer tesis o cualquier investigación, no van a hacer su análisis o su manipulación de datos en Stata en un solo día, en una sola sesión. Lo que van a hacer ustedes es quizás un día hacer unas cositas, el siguiente día hacer la limpieza de base de datos, el siguiente día van a generar variables, luego van a venir exámenes parciales y se van a olvidar de su tesis, y después de unas semanas van a volver a abrir su archivo de Stata y van a continuar creando indicadores, luego van a continuar haciendo regresiones, luego va a venir vacaciones y se van a olvidar su tesis y lo van a dejar guardado por meses y lo van a dejar ahí. Entonces, y bueno, cuando eventualmente estén acabando su tesis, su asesor les va a pedir su código de Stata y van a tener que mandarle su código. Entonces, van a necesitar tener su código ordenado en un solo archivo para que se pueda replicar y se pueda utilizar una y otra vez sin ningún problema. Y de ese modo lograr los mismos resultados que han estado logrando eh, cada vez. Entonces, utilizar esa ventanita de comando no permite eso, ¿no? No permite que yo pueda estar replicando o avanzando mi código en un solo archivo. Por eso es que lo que se suele hacer es utilizar este archivo que se llama archivo do, es decir, el do file. Si yo entro acá, me va a aparecer una hoja en blanco que dice do file editor, el editor del do file. Do, bueno, sabemos que do es un verbo en inglés que es hacer, ¿no? Entonces, esta hoja es simplemente un bloc de notas donde yo puedo estar escribiendo mi código sin necesidad de utilizar esta ventana de comando.
Entonces, en lugar de utilizar esa ventana de comando, utilizo esta hoja y puedo estar corriendo mi código línea por línea, guardarlo y replicar mis resultados una y otra vez y compartirlo con mi asesor de tesis o compartirlo con mi compañero de tesis. Entonces, esto es de bastante ayuda y se suele trabajar de esa forma. Trabajar dando órdenes solamente con esa ventana de comando es útil cuando yo quiero hacer algo que no necesito replicar eventualmente, ¿no? Quiero hacer algo rápido y no necesito guardar el comando, entonces lo hago acá en esta ventana. Pero si quiero guardar todos mis pasos, todas las órdenes y eventualmente replicarlo y compartirlo, utilizo el DoFile. Y eso es lo que vamos a hacer en este curso, utilizar siempre el DoFile de modo que podamos guardar eh, podamos guardar los códigos y compartirlos con ustedes para que lo tengan ahí, en- para que lo usen luego ustedes. Entonces, esas son dos formas de de darle órdenes a Stata, ¿no? Uno es mediante esta ventanita, que ya les comenté que es inconveniente. La otra es utilizar ese do file, que es lo que vamos a hacer nosotros frecuentemente. Pero hay una tercera forma que es con botones. Y esa también tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, hay tres formas de utilizar o de darle órdenes a Stata. Una, con la ventana de comandos. Otra, con el do file, que es esta hoja. Y otro es simplemente con botones. ¿Cuál es la ventaja de utilizar Stata con botones? Es que no necesito saber programar o saber los comandos de Stata. Lo único que utilizo son botones. Por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros vimos que acá habían esas pestañas que se llaman datos, gráficos, estadísticos? Gran parte de las cosas que puede hacerse en Stata se pueden hacer con estas tres pestañas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un gráfico, acá tengo una lista de gráficos posibles. Dice gráfico de doble entrada, es decir, gráficos de dos ejes. Gráficos de barras, gráficos de puntos o scatter, gráfico de torta, histogramas, gráficos de caja o boxplot, gráficos de series de tiempo, gráficos rock, gráficos de análisis multivariado, un montón de gráficos. Entonces, si yo quisiera hacer un gráfico de doble entrada, tendría tres opciones para hacerlo, ¿no? Uno, poner acá en comando, el comando que se llama graph, luego ponerle two-way para que sea de doble entrada. Supongamos que quiero que sea un gráfico de líneas, así que le pongo line, luego le pongo las variables que quiero que grafique y luego le pongo las opciones, ¿no? Todo esto se llama la sintaxis del comando, es decir, cómo tengo que ordenar las características para que Stata entienda lo que quiero que haga. Bueno, acá le estoy diciendo, haz un gráfico de dos ejes, de dos entradas, que sea de tipo línea, que relacione la variable X y la variable Y. Y después de la coma le puedo poner opciones, ¿no? Ponerle el color de la línea, ponerle el ancho de la línea, ponerle cuál es el intervalo que va a tener la variable X, el intervalo que va a tener la variable Y, qué colores va a utilizar de fondo para el gráfico. Todo eso lo puedo poner acá y eso se llama la sintaxis del comando, cómo se tiene que escribir las órdenes que le doy a Stata. Eso mismo lo podría hacer en el do file, ¿no? Acá podría copiar el do file. Entonces, la ventaja de hacerlo en el do file es que yo lo puedo guardar y luego lo puedo replicar, lo puedo compartir con otras personas, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a utilizar acá. Pero en esos dos casos, utilizar en esta ventana de comando y utilizar en el do file, tengo que conocer la sintaxis de Stata, ¿no? Tengo que conocer que existe un comando graph y ese comando graph tiene su manual, ¿no? Entonces, si voy a abrir el manual de ese
de ese comando. Acá está el manual de ese comando. Acá me dice, este comando graph sirve para hacer gráficos, el manual completo está en PDF y ese manual es bien grande, ¿no? Porque acá me dice, hay diferentes tipos de gráficos, por ejemplo, acá está el gráfico de dos ejes. Ese gráfico, para hacer ese gráfico tengo que poner graph, tengo que poner two-way, tengo que poner el tipo de gráfico, tengo que poner todas las opciones adicionales. Acá tengo todo lo que puedo hacer con ese comando, ¿no? Por ejemplo, acá está el comando de líneas. Y acá, para aprender a cómo se utiliza, me dice cuál es la sintaxis, ¿no? Y me da un montón de indicaciones de cómo hacer gráficos, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy un poquito inexperto en hacer gráficos y no tengo tiempo para aprender a hacer estos tipos de gráficos, una alternativa es hacerlo con botoncitos. Voy acá, gráficos, gráfico de doble entrada, y acá me dice gráficos, crear un gráfico. Y acá me dice qué tipo de gráficos. Por ejemplo, gráfico de línea. Y me dice que en ese gráfico de línea, cuál va a ser tu variable y, cuál va a ser tu variable x. Acá selecciono mi variable y, mi variable x. Luego le puedo poner propiedades, ¿no? Por ejemplo, le puedo poner qué color quiero que sean las líneas, qué opacidad va a tener las líneas, qué ancho va a tener las líneas, cómo van a estar conectadas las líneas, van a estar conectadas, bueno, cada valor va a tener, no sé, un cuadradito y va a estar conectado con una línea. Va a ser una línea directa, una línea escalonada. Puedo ponerle también opciones, por ejemplo, decirle solamente considera los valores que cumplen tal característica. Y le puedo poner opciones adicionales, por ejemplo, decirle que la etiqueta del eje Y tenga cierta característica, la etiqueta del eje X tenga cierta característica, que le ponga el título al gráfico, un subtítulo, una leyenda, una nota. En la leyenda quiero que pongas tal información, un montón de características. Y solamente le pongo OK y el gráfico se crea. Entonces, con esta forma de hacer el gráfico, no necesito conocer la sintaxis, no necesito saber el lenguaje de Stata. ¿Eso es conveniente? Sí, en ocasiones cuando tengo que hacer gráficos sin necesidad de replicarlos eventualmente. Eh, ¿Esa es una opción para nosotros? Sí, puede ser que sea una opción para nosotros, pero el problema con esto es que no se pueden replicar los resultados si quiero eventualmente volverlo a hacer. Y tampoco lo puedo compartir con otras personas porque para compartir con las personas debería decirle, ¿no? Haz clic en esta opción, ponle tal cosa en tal opción. Entonces un poquito eh, tedioso. Por eso es que mejor, al menos para nuestro uso, es mejor hacerlo en el DoFile. Entonces, esas son las tres formas que tenemos para darle órdenes a Stata. El que nosotros vamos a utilizar es este del DoFile. Básicamente porque necesitamos que los resultados se puedan, que el comando se pueda, la lista de comandos, la lista de órdenes, se pueda guardar y también se pueda replicar eventualmente. Ah, acá dice, bueno, me están preguntando, Sebastián me pregunta, ¿hay un peso máximo para un archivo de Stata al momento de exportarlo? Por ejemplo, si estoy en una computadora, así crítica no le pasará nada si el archivo es muy pesado. Buena pregunta. Hay dos limitaciones en el caso del peso de los archivos en Stata. Una es la limitación de la computadora y otra es la limitación del programa en sí. Eh, por ejemplo, estoy seguro que si nosotros quisiéramos abrir el archivo del censo del 2017 en una computadora normal de escritorio, en una laptop o una computadora de escritorio, se va a colgar porque son más de 30 millones de observaciones,
y es un poquito pesado. ¿Eso quiere decir que Stata no sirve para abrir el censo? No. Eso quiere decir que la limitación ahí es la computadora. La limitación no es Stata, porque Stata sí puede abrir el censo, pero en ciertas computadoras que no tengan la capacidad necesaria, probablemente se va a colgar. Eso quiere decir que si tengo una computadora un poquito sin mucha capacidad, no voy a poder utilizar el censo jamás. No. Hay alternativas, algunos trucos de programador que te pueden permitir trabajar bases de datos grandes segmentando tu base de datos. Por ejemplo, si yo trabajo con el censo del 2010, del 2017, quizás puedo trabajarlo en partes. Puedo dividir el censo por departamentos, ¿no? Y eso lo hace más digerible para tu computadora. Entonces, en lugar de manipular la base de datos con los 30 millones, lo manipulo por departamentos, creando un bucle, creando un loop, una tarea repetitiva que pueda hacer lo mismo, pero abriendo la base de datos por departamentos. Primero lo abre para Arequipa, luego ya termina de hacer lo que le he ordenado con Arequipa y luego lo hace para Lima, termina de hacer lo que hago para Lima y luego lo cierra y vuelve a abrir solamente la parte de Cusco y así. O puede hacerlo por variables, ¿no? Entonces lo que puedo hacerle, lo que puedo ordenarle a Stata es abre solamente estas dos, tres variables de las 50 que hay en la base de datos del censo y solamente trabaja con esas tres bases de datos. Una vez que trabajo con esas tres bases de datos, quiero trabajar pero con esas tres variables, voy a trabajar con otras. Entonces, no necesariamente necesito abrir toda la base de datos completa para trabajarla. Quizás solamente puedo abrirla parcialmente para que sea digerible para tu computadora. Entonces, si el problema es tu computadora, hay soluciones que vamos a aprender luego cuando entremos al tema de los loops, que son tareas repetitivas que te permiten hacer eso. En el caso de Stata, o sea, en el caso de las limitaciones de Stata, sí hay limitaciones. Y eso depende de lo que aparece acá arribita. Acá aparece Stata-MP. Stata tiene tres formatos o tres tipos. Al momento de instalar ustedes Stata 17, eh, aparecía tres opciones, ¿no? El MP, aparecía el BE y creo que el SE. ¿Qué diferencian, ¿Qué se diferencia entre ellos? Se diferencia la capacidad máxima que puede utilizarse en cada uno de ellos. Ahora vamos a buscar la tablita. Ah, acá está. Acá está. Dice, eh, ¿qué stata o cuál stata es el correcto para mí? Y me aparece stata MP, stata SE, stata BE. ¿A qué se refiere el MP? El MP es la versión más completa de stata, la que tiene todas las funcionalidades y la memoria más amplia o la capacidad más amplia. El SE es una versión estándar y la BE es una versión básica. Y acá están las características de cada uno de ellos. Por ejemplo, la versión BE, que es la más simple, solamente permite hasta 798 variables. Por ejemplo, hay algunos módulos de la encuesta nacional de hogares que tienen más de 798 variables. Pues probablemente esos módulos de la encuesta nacional de hogares no se podrían abrir con el Stata BE. Entonces acá hay una limitación en el tamaño o en la cantidad de variables, pero también hay limitaciones en la cantidad de observaciones. Acá me dice, la cantidad de observaciones
es decir, la cantidad de filas máximas en el formato BE es 2,14 billones. Imposible que en este curso lleguemos a esa cantidad de observaciones, de filas, así que inclusive con el Stata más básico, normal podemos abrir, normal podemos trabajar. Y hay otras limitaciones, por ejemplo, esto que es la cantidad de variables, perdón, este de acá, la cantidad de variables independientes, ah, se refiere, am, ¿ustedes recuerdan en estadística que les contaron que hay variables categóricas? Y esas variables categóricas se pueden segmentar en variables binarias. Acá está considerando las variables categóricas como si fuera una sola, y acá arriba esas variables categóricas que pueden ser consideradas como binarias. Hagámosle caso al de acá abajo, que son las independientes. En el caso de la versión SE, ya permite un poquito más, permite hasta 10.998 variables, y en la versión ya más completa, que es la MP, permite ya hasta 65.532 variables, que ya es casi imposible encontrar una base de datos que tenga más variables, ¿no? Es un montón de variables. Y también tiene otras funcionalidades como la cantidad máxima de regresiones que uno puede hacer, o perdón, las características de una regresión que puede hacer, o el tiempo que demora hacer cada iteración, el tipo de gráficos, la memoria que se requiere, ¿no? Por ejemplo, para instalar el MP necesitamos 4 gigabytes de memoria y una capacidad de espacio del disco de 2 gigabytes. El que ustedes han instalado es el MP, así que no hay problema. Inclusive con el BE creo que sería suficiente para este curso, así que no hay problema. ¿Qué más? Acá me preguntan, ah, acá Adriana me pregunta si es necesario, bueno, no hay problema si está instalado el Stata 16, no hay problema, como les comenté la sesión anterior, para este curso podemos utilizar Stata 15, 16 o 17, no hay problema, los tres son suficientes. Eso. ¿Qué más? Sigamos. En esta pestaña que decía gráficos, eh, que ya les conté que uno no necesita saber la sintaxis para hacer gráficos. Lo mismo sucede acá con estadísticos, es decir, para hacer regresiones, para hacer análisis, inclusive de Machine Learning. Acá hay algunos, por ejemplo, Lazo, que es un método de Machine Learning, se puede hacer inclusive sin saber la sintaxis de Stata, sin saber el lenguaje de Stata. Yo puedo hacer ese análisis de Machine Learning sin saber programación, solamente con botones. Puedo hacer un meta-análisis solamente con botones. Puedo hacer un análisis bayesiano solamente con botones, sin saber eh, la sintaxis, ¿no? Solamente acá voy a análisis bayesiano, voy a modelo, voy, no sé, un modelo lineal generalizado, busco la opción que me interesa y acá voy seleccionando las variables dependientes, independientes, le voy poniendo las opciones. No necesito saber nada de programación, de lenguaje de programación, solamente botones. Igual, si yo quiero acá crear nuevas variables, editar los valores de mis variables, hacer indicadores nuevos, hacer sumas de variables, todo también se puede hacer con botones. Entonces, esa es una opción que también está, pero que como les comenté, no es recomendable al menos para nosotros, porque nosotros necesitamos replicar los resultados eventualmente. Listo. ¿Qué más? Nos queda 5 minutos. Veamos un par de cosas más. Otra cosa que aparece acá es lo siguiente. Este que aparece como acá un cuadernito que se llama lock. ¿Qué es un lock? Un lock es un tipo de archivo de Stata que sirve para guardar
todo lo que he hecho en una sesión de Stata. ¿Por qué? Resulta que en ocasiones yo estoy haciendo una investigación para otra persona o estoy haciendo una investigación en grupo o estoy haciendo una investigación con varios colegas y estos colegas, esas personas o este jefe que tengo en la investigación necesita saber qué es lo que yo estoy haciendo durante el día o qué cosas he intentado hacer en el análisis durante un día. Y para eso sirve este log. El log, cuando yo le voy a poner comenzar, vamos a hacerlo en la siguiente clase, cuando le pongo comenzar, lo que va a hacer este log es abrir un bloc de notas y poner a las 9:57 AM del día 17 de enero del 2025 empezó la sesión. Y en esa hoja va a estar colocando todas las cosas que he hecho. Por ejemplo, va a poner que he multiplicado 2 por 2 y que me salió 4, que he multiplicado 2 por h y que me salió error, que he hecho una regresión y ha salido tal tablita, que he buscado ayuda para saber qué era el comando grep. Todas las cosas que estoy haciendo en esa sesión se van a ir guardando en esa carpeta que empezaba con la hora en la cual empecé la sesión. Entonces, mientras yo voy haciendo mi código, intentando hacer regresiones, intentando hacer análisis, todo eso, tanto el comando que he utilizado y tanto el resultado que he conseguido, se va a ir guardando en esa hoja. Una vez que termino el día y ya tengo que cerrar mi computadora e irme a dormir, le pongo lock cerrar. Acá está la opción de cerrar. Entonces pongo cerrar y al final de la hoja aparece a las a la una de la AM, a la una de la madrugada del día 18 de enero del 2025, la sesión terminó. Y eso se guarda como un bloc de notas, como una bitácora, en un archivo que se llama log, y ese log se puede compartir con otras personas. Entonces, mi jefe o mis colegas pueden abrir ese archivo y ver lo que yo he hecho desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, ver qué cosas he intentado. Eso es de utilidad en algunos casos y en otros casos no sirve de mucho. Por ejemplo, si yo estoy haciendo mi tesis, no es tan necesario porque igual tengo mi do file, en mi do file ya guardé mis comandos, mi código, pero si quiero compartir mi sesión de startup con otra persona, con un jefe o un colega, quizás sí es necesario. Entonces, para eso sirve el log. Y si yo quiero, por ejemplo, continuar mi sesión otro día, le puedo poner suspender, ¿no? Le digo, esta sesión la terminé a la 1 de la mañana, pero la voy a continuar mañana a mediodía. Entonces pongo suspender y luego le pongo recomenzar. Y así la sesión va creciendo poco a poco. Y esa sesión, cuando la quiero ver, la puedo abrir con este que dice abrir nuevo visor. Cuando yo abro esto, acá puedo abrir esa sesión de log, donde va a dar toda la información de la hora que empecé, la hora que terminé y todos los comandos y resultados que conseguí. Luego está este que dice editor de datos. Cuando yo abro, me abre una ventana muy parecida a lo que es un Excel, ¿no? Acá hay columnas y acá hay filas. Esto es básicamente una hoja de Excel donde en cada una de las celdas vamos a tener que poner información. Normalmente, aunque no necesariamente, cada columna es una variable y cada fila es una observación. Eso, por convención, es lo que normalmente se hace en estadística y econometría. Por ejemplo, si yo tengo acá información de los niños, no sé, los niños que acceden a Caliwarma. Acá estaría el niño uno, el niño 2, el niño 3, el niño 4, todos los niños, y acá
características, ¿no? Por ejemplo, acá puede estar su número de DNI, acá puede estar su nombre, acá puede estar su edad, su sexo, su peso, su talla. Entonces, cada uno de estos es una variable, cada uno de estos es una observación, que pueden ser personas, pueden ser países, pueden ser hogares, unidades productivas, lo que ustedes deseen. Y acá al costadito también está otra tablita de Excel que aparece, pero aparece con una lupa y me abre lo mismo. La única diferencia es que cuando yo abro este que está con un lápiz, yo puedo modificar los datos sin ningún problema. Puedo escribir y lo cierro y cuando lo vuelvo a abrir puedo seguir escribiendo ahí. Pero si voy al que tiene la lupa, cuando trato de escribir no me permite. Entonces, la opción de la lupa es solamente para ver la base de datos sin la posibilidad de editar. Y cuando tiene el lápiz es cuando tengo la posibilidad de editar la base de datos. ¿Y por qué existen los dos y no solo uno? Porque normalmente se recomienda utilizar el que tiene la lupa y no utilizar el que tiene el lápiz. Cuando yo tengo una base de datos normalmente grande o mediana, eh, puede ser que por algún error que no sé, que se cayó mi lápiz encima de mi teclado, que mi gato pisó mi teclado, o que por algún error apreté un botón, puedo modificar quizás mi base de datos y malograrla, ¿no? No sé, quizás el niño que estaba, con el que estaba la lista de niños, acá el niño tenía 4 años y no sé, apreté un botón mal y ahora parece que tiene 40 años. Entonces mi base de datos se desnaturaliza, vamos a encontrar valores atípicos, valores sin sentido. Pues para evitar eso existe ese botón que dice que solamente puedo, puedo observarlo sin posibilidad de editarlo. Así que eviten utilizar este que es el lápiz, solamente utilicen este que es la lupa. Y una vez que veo esa pantalla, acá a la parte eh, derecha, tengo igual la ventana de variables y la ventana de propiedades, que es lo mismo que aparecía en la máscara inicial de Stata, ¿no? Acá en la ventana de propiedades dice datos, donde me dice que hay tres variables, me dice que hay tres observaciones, me dice que pesa 64 megabytes, pongo, y acá me dice que acá la variable uno es de tipo float. El tipo float es un tipo numérico y que acá el formato es 9.0, que significa que no tiene decimales. Esto de punto cero significa que no tiene decimales. Entonces, eso vamos a aprenderlo luego, que son el tipo y qué es el formato, y acá me da esa información. Y acá está la lista de variables. Hay tres variables, var1, var2, var3. La etiqueta, que es la descripción, acá no tiene descripción porque no le he puesto, pero eventualmente le voy a poner una descripción. Acá me dice, eh, Cristian, ¿se puede hacer con el do-file? Sí, también se puede hacer con el do-file. Ahorita estamos tratando solamente de explorar así con botones, pero todo lo que se hace en Stata se puede hacer con el do-file de frente. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en todas las sesiones. Ya chicos, ¿hasta ahí preguntas? Entonces, el día lunes, según perdón, el día jueves, no, miércoles, ¿no? Miércoles tenemos clases. El día miércoles hay control, está en el sílabo y va a entrar básicamente lo que hemos conversado ahorita, eh, que es muy poco, así que probablemente las preguntas sean bien sencillas, pero además también entra el videíto que hemos visto así que véanse el video, son 20 minutos y probablemente puede ser que haya una o dos preguntas sobre este video
en especial sobre Stata y sobre Excel, que son los que nos incumben en este curso. Sobre lo demás, no tanto, pero traten de ver la parte de Stata, la parte introductoria, la parte de Stata y la parte de Excel. Sobre eso también puede venir alguna pregunta en el control. Y acá su compañera me pregunta si se puede hacer grupo de cuatro. Sí, justo ayer estaba viendo eso. Eh, Creo que grupos de tres es muy chiquito, considerando que no van a tener muchos días para presentar su examen parcial y final, así que pueden ser grupos hasta cuatro. En general pueden ser hasta cuatro, pueden ser de tres, de dos o individual, pero como ya les comenté, se recomienda que no lo hagan individual ni solamente de dos, de preferencia que sea tres o cuatro. Y más tarde voy a poner un Excel en Paideia para que vayan poniendo ahí a qué grupo corresponde. Ya chicos, eso es todo por esa semana. Ya nos vemos. Recuerden que la siguiente sesión hay el control desde las 8:15 hasta las 8:30. Ok, nos vemos chicos. Cuídense.